y de esa manera podemos arrancar. Esta es. Ujú, ahora sí. Chica, ¿se ve bien? ¿Se escucha Perfecto, bien? mi Lore. Listo, muchachas. Entonces, para que iniciemos, vayámonos a la página del material donde vamos a estar trabajando. Estamos trabajando. Hoy nos toca el capítulo 7 del material que hemos venido trabajando. Y estamos viendo el título de este capítulo 7 para las que tengan allí, por favor, busquen sus libros, la página 79. Allí vamos a estar trabajando hoy, que el Señor nos empieza a dar dirección en lo que quiera hablarnos a nuestras vidas y que nuestros corazones puedan estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Para que por favor tengan ahí sus materiales y también tengan ahí sus Biblias, sus Biblias. Entonces, el tema de hoy es sabiduría mientras hay esperanza. Y yo creo que la esperanza solo se acaba cuando partimos de esta tierra, pero sabiduría mientras hay esperanza. Y me hace pensar un poco en esos casos de algunas mujeres que puedan quizás hoy decir, es demasiado tarde para mí ya no hay esperanza. Y ojalá el Señor nos lleve allí y nos hable a través de su palabra en esta mañana. En el Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Y yo creo que eso es algo que tenemos en mente toda etapa de nuestra vida mientras las transcurrimos, en buscar al Señor de todo corazón, de todo corazón. Y luego vamos a estar viendo un poquito acerca de esa palabra, qué es buscar a Dios de todo corazón. Entonces, para arrancar en esta mañana, muchachas, permítame, empezamos con este material. Hoy vamos a estar viendo las consecuencias de lo que es la necedad. Y quise compartirlos un poquitico aquí. Vamos a estar leyendo dos testimonios muy rápidamente, los vamos a leer, acerca de dos tipos de mujeres. Una mujer que estaba iniciando su edad temprana en el matrimonio, o sea, todavía estaba a tiempo. Y otra mujer que ya lamentablemente después de tantos años, ella dice, para mí realmente fue muy diferente la historia. Entonces me impactó mucho y a pesar de que quería hacer algo más sencillo, yo creo que el Señor, son tan impactantes los testimonios que creo que el Señor no los quiere dejar pasar por alto. Y quiero que mientras leemos los testimonios tengamos en cuenta estos dos versículos. Proverbios 14:8. Dice la palabra del Señor. La sabiduría hace sabio, dice, hace al sabio entender su conducta. Entonces, ¿de quién procede la sabiduría? Sabemos que la sabiduría procede de Dios. ¿Y dónde la hallamos? En su palabra. Y dice que esa sabiduría hace al sabio entender su conducta. O sea, nos ayuda a autoevaluarnos, nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a pesarnos. Y dice, pero al necio lo engaña su propia necedad. Entonces, ¿qué es lo que engaña al necio? La propia condición de su corazón, la propia necedad. Proverbios 19:13 dice, la mujer insensata, que también significa la mujer necia, dice, ella es, por consecuencia de su necedad, la Biblia dice que ella es alborotadora, es simple e ignorante. Entonces me hacía pensar un poco lo que causa la necedad en nosotras. Esa palabra necia, ese corazón necio. Y yo me ponía a pensar que aquí está la primera que ha detectado necedad en su corazón. Y esa semana le he estado como orando al Señor por esto, por este motivo. Y realmente ayer que estuve terminando también el tema, fue un momento también de decirle, Señor, perdóname porque realmente descubro en mi corazón que
hay necedad. Hay necedad en mi corazón. Espero que usted no lo halle, yo lo hallé. Y me impactaba mucho pensar que la necedad en el corazón me podría causar, o las características que reflejan la necedad en el corazón, es la mujer que es alborotadora. Habla de la mujer iracunda, la mujer rencillosa, la mujer que no se puede quedar callada. También habla de la necedad, que la mujer se vuelve una mujer simple, eh, poco sabia, y luego habla de que es una mujer ignorante. Entonces veamos un poquitico acerca de estos dos testimonios, las invito porque vamos a estar trabajando la página 79 y vamos a ver el testimonio de una mujer joven que está en sus primeros inicios incursionando en su matrimonio, y por eso allí puse la imagen. Dice el material en la página 79, dice: estimados Perch, mi corazón está apesadumbrado. Deseo con todo mi corazón criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Tienen 2 y 5 años. Mi profunda preocupación es la siguiente. Ella va a exponer su caso aquí. Dice: mi marido ha caído en el engaño de pensar que diversos programas de televisión y comerciales no son nocivos ni para él ni para los niños. Él permite que el hecho de que son cómicos, pues elimine el hecho de que son vulgares y que sutilmente estén erosionando el espíritu de nuestra familia. Yo tengo que trabajar medio tiempo por las tardes y me preocupa lo que se está mostrando en el ídolo de la televisión en nuestro hogar. He compartido con él mi preocupación y lamentablemente hasta lo he fastidiado también. Pero él simplemente no está convencido como yo al respecto en este asunto. Esto ha producido en mí, y aquí quiero que la parte clave de aquello que estaba produciendo en ella, dice, ha producido en mí resentimiento y enojo contra él, hasta el grado en que he dejado de sentirle respeto y amor o amor. Pero sí estoy comprometida con mis votos matrimoniales. ¿Pueden ofrecerme algún consejo o ayudarme de alguna manera? Incluso siento que quizás me haya equivocado al casarme con este hombre. Tiene muchas cualidades positivas, pero me preocupa que estas influencias estén haciendo que se extravíe. Gracias por cualquier ayuda que me puedan dar. Y creo que eso tiene mucho que ver con la primera imagen, ¿no? De una esposa que se siente absolutamente frustrada, de una esposa que está viendo ciertas cosas, pero que las dice y de pronto no le son tomadas en cuenta, y que eso puede causar en la vida de ella esa rabia, frustración. Me preocupa mucho el hecho de que esto, al parecer, estaba ya cogiendo raíces en su corazón, y dice que ya había resentimiento, ¿cierto? Incluso dice que ya había dejado de sentir esa palabra, había dejado de sentir respeto o amor. Y eso me llevaba a pensar a dos cosas. La primera, esas pequeñas zorritas que empiezan a anidarse en nuestros corazones y que empiezan a empezar de pequeñas maneras a anidarse, a mezclarse y a coger como raíces en nuestro corazón. Pero la había llevado aún a perderle el amor y el respeto a su esposo. Y ella estaba basada en que era lo que ella sentía, y que ese amor y respeto debía de estar en lo que ella sentía. Eso me impactó mucho. Yo decía, wow. Ahora, aquí viene la respuesta de la escritora. Ella le escribe respondiéndole, le dice, váyanse allí en la página 80, dice, ella le pinta un panorama y le va a decir: imagínate lo que sería si tu marido simplemente desapareciera algún día. O sea, si
Ella ya estaba colocando en duda su matrimonio y dice, yo como que creo que me equivoqué de marido. Y realmente ya me estoy dando cuenta que me equivoqué al casarme, o sea, ya estaba colocando en duda su matrimonio. Y la otra le responde, bueno, imagínate la vida sin él, imagínate cómo sería la vida sin él. Ahora, a mí me impacta mucho que esto es lo que se aconseja y se vive hoy en día en los matrimonios, cuando la esposa encuentra una cantidad de cosas de que criticar de su esposo y que muy probablemente sean verdad, no estoy diciendo que sean mentiras, pero me preocupa ver y uno se impacta de ver cómo el enemigo y cómo la comunidad, cómo el mundo de una vez te dice, ah, eso sepárese. Lo mejor que usted puede hacer es separarse. Quítese ese problema de encima, salga de él. Usted no tiene por qué aguantarlo. Entonces, la solución para el mundo, ¿cuál es? Sepárese. Entonces, ahora el consejo de la escritura le dice, imagínate un mundo sin él, imagínate una vida sin él. Dice, ya no habría comerciales nocivos, ya no había programas de televisión dudosos, pero tampoco no habría camas calienticas con el esposo, sino solo un montón de noches solitarias y largos días de fastidio, de fastidioso trabajo lejos de los niños. Los niños no estarían con su padre viendo televisión. Eso suena muy bueno, solucionado el problema, ¿no? Estarán con la niñera que los cuida por dinero. Te estarás preguntando si la niñera estará invitando a su novio a tener relaciones con ella en la recámara, mientras los niños ven la televisión solos. Los niños pequeños llorarán cuando salgas al trabajo y los hijos mayores se alegrarán al verte partir para poder disfrutar su nueva libertad. El auto tiene un problema, pero tú no puedes tomar el día libre para llevarlo a arreglar. El dinero escasea. Descubres que el círculo social para una mujer divorciada con niños chicos es muy pequeño. Y luego los niños se enferman de gripe y la niñera se niega a trabajar porque no quiere arriesgar a contraer gripa por unos cuantos pesos. Durante un año o dos, tu exmarido se lleva a los niños los fines de semana. No tienes ningún control sobre lo que hacen, pero estás tan cansada que ya no te importa. Y después de un tiempo, la pensión que creías que recibirías por ley deja de llegar porque tu marido se ha ido del estado con otra mujer. Ahora, Susana, volvamos al presente. Si sigues deshonrando a tu marido, el planteamiento anterior probablemente se convierta en tu propia pesadilla personal. Muy pronto. Dices que tienes resentimiento y enojo. Tu alma se está moldeando lentamente a una persona amargada. Tu carta deja ver que ya has contemplado la posibilidad de que tu matrimonio podría terminar por este asunto. Lo he visto cientos de veces. La gente te preguntará por qué te dejó y tú, muy justa, contestarás que se enredó con otra mujer. La verdad es que tú lo corriste porque veía comerciales que tú declaraste pecaminosos y abandonaste su corazón. Y él te ha abandonado emocionalmente. Todo porque tú insistías en jugar al Espíritu Santo. Recuerda que me dijiste que no sentías amor ni respeto por él e incluso te preguntabas si realmente era el hombre indicado para ti. Le has telegrafiado tus pensamientos a él y debes saber que él se está preguntando lo mismo respecto a ti en este momento. Escúchame, madre joven, no seas necia. Aquí encontramos la primera palabra, ¿no? No seamos necias. No te imaginas lo difícil que se puede poner tu situación. Al diablo le encantaría robarse las almas de tus hijos. No lo hará mediante la televisión de tu marido, lo hará mediante la deshonra tuya. Los muchachos podrán batallar con un impulso sexual como resultado de los comerciales, pero muchos jóvenes han sobrevivido a eso, a pesar del incremento de las tentaciones. Pero pocos jóvenes o pocos hijos sobreviven a la inestabilidad de un matrimonio en que la mamá tiene resentimientos contra el papá. Tu actitud no ha hecho nada para disminuir la exposición
de los niños a la tentación. Imagina si tuvieras expectativas más bajas, podrías amar y honrar a tu marido y los hijos se beneficiarían. Cuando Dios le dio a Eva y a Adán, dice, le dio a Eva y a Adán, le estaba dando una ayuda, no una conciencia. Adán ya tenía conciencia antes de que fuera criada su esposa. Y cuando ella contaba acerca de la historia del panorama, de, ¿cierto? De lo que es la madre soltera, uno podría decir que ella se lo estaría inventando, pero no es un invento. Yo creo más bien que ella lo estaba tomando de una cantidad de testimonios, como ella dice. Yo esto lo he visto muchas veces. Esta es la historia repetitiva, repetitiva, repetitiva que hoy en día vemos en este mundo y que hoy en día están padeciendo tantas mujeres por causa de divorcios, por causa de separaciones. Y yo creo que la vida de la madre soltera o una mujer divorciada con hijos, solo ella que lo ha vivido y solo ella que lo puede estar pasando. Y yo sé que aquí en el grupo hay mujeres en que están criando solas. Y uno sabe que Dios ha sido fiel y que Dios ha sido maravilloso, ha sostenido, pero uno sabe que es doblemente difícil sacar hijos adelante, es doblemente difícil salir adelante usted cuando usted es una madre soltera o cuando usted es una madre sola, usted es una madre divorciada. No es lo mismo dos que uno. Ahora, voltéense a la página 82 y veamos rápidamente también la otra historia. La otra historia habla de una mujer que ya no está en sus inicios, sino una mujer que ya está en sus finales, ¿cierto? Que ella dice que ya está, bueno, ya ni tanto porque me parece una mujer hasta joven, dice que tiene 52 años, pero que ella cuenta de cómo a sus 52 años ella voltea a mirar atrás y ella dice, wow, yo ya soy una mujer divorciada. Por eso coloqué la otra imagen, ¿no? Donde está un esposo ausente. Y dice aquí en la página, dice, ella le escribe, ella se llama, me parece a mí que lo anoté ayer, a ver, déjame ver, esta mujer se llama Carolina y ella va a contar su testimonio al respecto. Ella dice, estimados pears, yo quisiera relatar mi caso como una advertencia para otras. Tengo 52 años de edad y he estado sola durante 23 años. O sea, llevaba 23 años de divorciada. Nunca imaginé que este sería mi destino en la vida. Nunca me pasó por la cabeza que mi marido me fuera a dejar. Cometí muchos errores en mi relación con mi marido. Hoy veo y oigo a esposas jóvenes y a esposas mayores también que imprudentemente están cometiendo esos mismos errores con sus propios maridos. Dan por sentado que él jamás las dejará ni les pedirá el divorcio. Este sentido de seguridad parece hacerles pensar que tienen la libertad para asumir su postura de mil maneras contra los errores, contra los fracasos y contra las debilidades de sus maridos. Entonces ella empieza a contar acerca de ciertas cosas que ella le hubiera gustado haber cambiado o que ella hoy en día reflexiona y dice, me hubiera gustado haber hecho lo contrario en ciertos momentos de mi matrimonio. Y para que no los veamos todos en la página 83, vamos a ver solamente unos pocos. Dice, cuando mi marido se portaba de manera egoísta en casa, se enojaba y en ocasiones decía maldiciones, pero luego iba a la iglesia y fingía ser espiritual. Quisiera haber orado por él en lugar de apartarme un poco emocionalmente para hacer que fuera tan evidente mi cinismo y la falta de confianza en él. Quisiera haber mostrado abiertamente mi amor y aceptación por él, por lo que él es, en lugar de esperar impaciente hasta que se portara bien. Dice otra más abajo, la última. Dice, aunque usted, yo sé que me imagino que ustedes la habrán leído, solamente estamos haciendo como un recorderis para cuando ustedes puedan leer su material completo. Dice, cuando él se portaba como un imbécil, hubiera querido permanecer callada y orar por él, amándolo de todas maneras, en lugar de hacerle ver lo que pensaba de él y de sus acciones. Dice otra, la segunda de la página 84.
Dice, cuando él gastaba dinero que yo consideraba que no podíamos gastar, hubiera querido permanecer callada confiando en Dios. Quisiera haber mostrado una confianza continua en Él, a pesar de sus decisiones. Dice la siguiente, Él quería que yo hiciera algo y yo no quería hacerlo. Quisiera haber accedido gustosamente en lugar de hacer que se arrepintiera de habérmelo dicho. La obstinación no es una cualidad que logre que una mujer sea apreciada por un hombre. Luego, sáltense una y sigamos con la siguiente. Y dice, cuando yo pensaba que la única manera de lograr que cambiara era recordarle constantemente sus faltas, cosas pequeñas que hacía o cosas pequeñas que decía. Quisiera que alguien me hubiera apartado para decirme lo equivocada que estaba si pensaba que me tocaba a mí aplicar y mantener la presión. Y así subsiste durante varios puntos que ella va tocando allí. Luego en la página 85 encontramos el segundo párrafo. Dice, pasó el tiempo, el matrimonio murió estrangulado por una carga de errores, pecados y egoísmo de ambos. Un día, para mi horror y sorpresa, simplemente se fue. Los niños y yo caímos en la pobreza. Él ya no sentía el deseo natural de proteger y sostener a su familia. Yo recibía una pensión mínima. Nunca era suficiente. Cuando la casa y el auto necesitaban reparación, no había dinero para pagarlo. Poco a poco las cosas se iban descomponiendo. La gente ayudaba, pero nadie sabe muy bien qué hay que hacer con familias desintegradas. Me parece impactante este testimonio, ¿no? Dice las complicaciones que ella tuvo con quien dejar a sus hijos, la niñera, muchas veces no tenía para pagar la niñera. Luego dice que ella se enfermó y desarrolló una enfermedad crónica debilitante, ¿no? Porque ella tenía obviamente que trabajar muchísimo para poder sostener ahora su hogar. En la página 86, en el último párrafo del 86, antes dice, algunas de ustedes no creen que esto les pudiera suceder. Incluso pudieran estar pensando que sería un alivio si pudieran lograr que él saliera de la casa. Piensas, ay, yo estoy sana y soy fuerte, soy emocionalmente estable, yo puedo enfrentarlo, soy bonita y encontraré un hombre bueno. Tengo familia que me ayudará, tengo una buena iglesia que me apoyará y podré recibir consejería y etcétera. Al menos tendré paz en la casa y podré vivir como yo quiera. No tendré que luchar con tantos problemas. Todas estas son ideas que pudieran tener las esposas necias, pero yo sé que no es así. Mi experiencia, como la de miles más, demuestra que esta mentalidad es tan solo una mentira. La necedad. Y quería también traerles un poco acerca de qué es la necedad. Y una de las, yo lo he montado por ahí en el estado, porque me parece algo muy palpante, digamos, en cuanto a resumir lo que es ser una mujer necia. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero más la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿qué la ayuda a derribar su casa? Su necedad. Entonces, en esta mañana, tengamos bien en cuenta qué significa la necedad y evaluemos si tal vez en nuestro corazón todavía hay muchas cosas necias arraigadas. Dice, el necio o necia es quien rechaza la sabiduría, quien convencida de su propio saber no está dispuesta a considerar otras razones. O sea, el tipo de mujer que dice yo tengo la razón, es así como yo pienso, es que es así y no hay explicación más. No está dispuesta a considerar otras razones. En el Nuevo Testamento el término necio se refiere a quien hace caso omiso de la voluntad de Dios. Es decir, ser necio no significa necesariamente ser ignorante o no saber, o sea, que falta de no saber, digamos, falta de comprender, no, no habla de eso, o que es una ignorancia respecto al tema, no. Más bien habla que la necedad es quien se niega a reconocer lo verdadero, o sea, a pesar de que lo escucha, a pesar de que la palabra de Dios le está hablando, la persona se resiste a creer
y se resiste a obedecer lo que la palabra de Dios dice, o sea, la verdad. Y dice aquí, se resiste a reconocer lo verdadero, lo bueno y lo conveniente. Así el sustento de la necedad viene acompañado de la soberbia, ¿cierto? El ser sabio en su propia opinión. Es increíble, pero esto nos abre un poquito el panorama. ¿Qué es la necedad? Entonces, pregunta para ti, para mí hoy. ¿Nos resistimos nosotros a lo verdadero, a lo bueno y a lo conveniente? Lo ponemos como en entredicho, como que esto sí, pero aquello no tanto. Qué tan fiable, chao, amor, qué tan fiable es para mí ello? ¿Qué tan fiable es para mí la verdad de la palabra o la verdad del Señor? Recordemos que si hay algo que la Biblia nos está hablando en esta mañana, es algo que destruye y destruye la necedad. La necedad de nuestro corazón que se resiste a lo verdadero, esa necedad es la que hace que en cada acción, cada pensamiento, cada idea, cada reacción nuestra está contribuyendo a la destrucción de los hogares. Entonces, ahí en la página 86 vamos a encontrar otro punto que es acerca de la nueva generación. Antes, esto era, pasaba, había un gran número de mujeres separadas, pero esto realmente no tenía el impacto que tiene hoy en día. Realmente, anteriormente, sí siempre había mujeres que de pronto podían estar solas o que podrían estar separadas o solteras o madres solteras, realmente no tenía el auge que hoy en día tiene. ¿Cierto? Eran los hogares un poquito más consolidados. Pero a medida de que han pasado los años y hemos entrado en estas generaciones, y con todo esto de la revolución femenina y todo esto del feminismo, que lo que ha hecho ha sido causar un impacto brutal en la vida de las mujeres, el incremento que ha habido acerca de las mujeres que son solas y que están criando sus hijos solas y que viven solas, es una cosa impresionante, impresionante. Este número ha crecido sobremaneramente. Entonces, realmente qué bueno que podamos ver esto. Qué bueno que podamos evaluar, porque esto está creciendo, eso está, cierto, se está evidenciando que cada día hay más mujeres solteras, madres solteras, o cada día hay más mujeres divorciadas. Y esto va en incremento y en incremento, y eso tiene un impacto sobre la sociedad. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios en Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y a la que cubre, al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces eso me hace pensar un poco, me hace mirar que en este texto dice que Dios detesta el divorcio. O sea, no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere familias fracturadas. El Señor no quiere familias separadas. El Señor no quiere toda esta nueva ola, toda esta nueva generación de mujeres divorciadas, de madres solteras. No es lo que el Señor. Porque aquí podemos evidenciar un poco lo que es el corazón. Dios instituyó la familia. De Dios es la familia y de Dios es esposo, esposa, varón y hembra, dice la palabra del Señor. Pero es triste ver que esta es la condición de muchas mujeres hoy en día. Y usted me va a decir, bueno, las que son aquí madres solteras o las que son mujeres separadas y están criando a sus hijos solas, yo sé que a medida de sus fuerzas, ellas hacen todo lo humanamente posible por criar a sus hijos, por pagar un arriendo, por mercar, por pagar unos servicios, por estar allí. Es muy duro para una mujer tener que elegir si estoy con mi hijo o con mi hija o trabajo. Y lo peor del caso es que dice, tengo que trabajar, porque yo tengo hijos, entonces tengo que sostenerlos y si no trabajo y me quedo con ellos,
Entonces, ¿quién paga el arriendo? ¿Quién paga los servicios? ¿Quién merma? Entonces, ellas tienen que abandonar sus hogares, abandonar a sus hijos de alguna manera. Eso es un abandono. Abandono a sus hijos porque tienen que ir a buscar el sustento del sostenimiento de un hogar. Entonces, si bien arañan y arañan para poder subsistir, realmente se evidencia que hay una fractura y se evidencia que los hijos no crecen igual. No es lo mismo los hijos criados dentro de un hogar con papá y mamá que los hijos criados con una mamá soltera, con una mamá divorciada. Porque hay cosas en las que ellas no pueden hacer porque ellas deben trabajar. Y eso, muchacha, causa estragos en la familia. Por algo, entonces Dios estipula una familia. Ahí está, el hombre el proveedor y la mujer que está en su hogar criando y levantando su familia, sus hijitos, ¿no? Todo tiene un orden. La Biblia dice que el Señor es un Dios de orden. Entonces ahí en la página 86 de sus materiales, para que continuemos, quiero que veamos un poco. En la página dice, mira a tu alrededor. En la actualidad existe una nueva clase de mujeres. Dice, atiende en tu mesa en el restaurante. Ya tú ves mujeres podando el pasto, trabajan en hospitales, mujeres que dirigen el tráfico. Existen miles de estas damas, están por todas partes, realizando cualquier tipo de actividad que encuentren. En su mayoría son madres solteras. Visten ropa corriente, su corte de cabello es irregular y las ojeras bajo sus ojos juveniles dan testimonio de sus esperanzas marchitas. Constituyen un nuevo ejército de obreras. Los patrones les pueden pagar poco porque necesitan los patrones les pueden pagar poco porque necesitan desesperadamente el empleo. Se puede contar con ellas porque no se atreverían a correr el riesgo de perder sus trabajos. Siempre están distraídas porque están pensando en sus hijos tristes o en el nuevo novio extraño de la niñera que va a visitarla cuando ella está trabajando. Luego en el segundo párrafo de la página 87 dice, son independientes, son autónomas y estresadas. Envejecen prematuramente, esforzándose inútilmente por controlar niños desordenados que ningún hombre quiere tener por hijastros. Se amargan al observar que los hombres disponibles se fijan en muchachas más jóvenes que ellas, sin compromisos, y se vuelven temerosas cuando descubren que los hombres que les han mostrado interés ocultan intenciones perversas para con sus simpáticos hijos. Sus niños son iracundos y frecuentemente se ven envueltos en líos. Dice esto, pero todo esto no fue culpa tuya. No, fue de tu marido quien cometió adulterio. Tu marido que era iracundo o se enredó en la pornografía. Pero ahora él parece llevar una vida de comodidad, con bastante dinero en comparación, con la miserable condición tuya. Él se lleva a los hijos cada tercer fin de semana, los consiente, haciendo que te aborrezcan tanto más a ti. Él parece ser tan vigoroso, tan lleno de vida y de sonrisas. Tiene dinero para pasearlos, mientras ellos saben que tú eres una gruñona tacaña. Les parece que su joven novia es buena onda cuando descubres una pertuberancia en tu pecho. No le preocupa a tus adolescentes, ni entienden la gravedad de la situación. Luchas sola con tu temor y vas al médico sabiendo que aun cuando esto no termine en muerte, es el final de la esperanza. Qué tremendo dos testimonios vimos en este libro. Yo sé que la que estuvieron leyendo tuvieron que haber quedado un poquito impactadas, que hasta yo quedé impactada con estos dos testimonios. Pero ¿qué practicamos nosotras hoy? ¿Qué es lo que practicamos nosotras hoy? Ahí en la página 89, vámonos con otro punto que dice, ¿te has enojado con tu marido en esta semana por algo que hizo? Como llegar tarde, hablarle con aspereza, gritarles a los niños. Ardiste con amargura evitando intencionalmente su mirada para expresar tu menosprecio.
Bien sabes a qué me refiero. ¿Recuerdas la fealdad de tu propio corazón y alma? Si tu marido lo merecía, sí, tu marido lo merecía. Sí, es tu derecho. Pero encuentras alguna satisfacción en tus reacciones punitivas, ¿cierto? O tus reacciones relacionadas con el castigo, que es lo que significa esa palabra. Dice, ahora él se doblega ante tu enojo y se porta bien con la esperanza de escapar de tu condenación. Él practica sus faltas y tú practicas tu amargura. Ambos están practicando para el divorcio. Razón el Señor dijo en su palabra, en Mateo 19, 4, 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice el Señor, así que no son más, dice, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, como esto ya está estipulado y esto ya está definido, que son una sola carne, el Señor Jesucristo dijo, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separemos. Entonces, para las muchachas que puedan tener un pensamiento eh, de de perseverar en el Señor, ¿qué podemos nosotros hacer aquí? ¿Qué podría ser la solución un poco a esa necedad que a veces embarga nuestros corazones y que nos lleva a llenarnos de amargura? La necedad nos lleva a a llenarnos de resentimiento, falta de perdón. La necedad es muy tremenda, la necedad se revela la verdad. ¿Qué podríamos nosotras hacer? ¿Cómo podríamos nosotras luchar contra esto? Empezando desde nuestros corazones. En la página 89 de sus materiales dice, los ataques de ansiedad, la depresión y el mal humor y los temores irracionales y arranques de ira, todos comienzan en la mente. Entonces aquí nos dice que el corazón es ¿qué dice ahí? Es el centro, ¿cierto que dice? Es el centro de nuestras áreas. Eso es lo que llama el corazón. Normalmente el corazón, cuando pensamos en el corazón, pensamos en este de acá, que palpita, pero cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere solamente a este músculo que lo que hace es palpitar y bombear sangre. Más bien el Señor está hablando del corazón de nuestra mente, o sea, de nuestros pensamientos, porque habla bíblicamente que el corazón es el centro de donde están nuestras intenciones, motivaciones, nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Ese es el corazón y es a lo que apela la palabra de Dios, a que deba de ser transformado. Entonces, cuando Dios habla de que quiere transformar nuestros corazones, no está hablando que quiere transformar este músculo. Dios está hablando de que Él quiere transformar nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y cambiar nuestro entendimiento. Y de esa manera, entonces Dios dice, yo quiero cambiar tu corazón. Entonces me impacta mucho este versículo que se los quería compartir y es Proverbios 4:27 que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, qué importante que el Señor nos dice que sobre todas las cosas, sobre todo lo que nosotros cuidamos y preservamos, ¿qué debemos de cuidar y preservar? Nuestro corazón, el centro de nuestras motivaciones, emociones, pensamientos y entendimiento. ¿Por qué qué? Porque de nuestra mente, de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, de nuestro centro, de allí mana la vida. Necesitamos mentes regeneradas. De esa manera hay corazones regenerados. Qué importante es que es desde allí lo que el Señor quiere transformar. Por último, muchachas, quería compartirles de la reflexión de la página 91. Váyanse rápidamente allá a la página 90 que vamos el último punto para reflexionar. Y empecemos aquí en esta página 91 donde dice, el pecado, como la necedad, que es un pecado, dice,
ocasiona la autodestrucción de la mujer. Como esta autodestrucción es un proceso lento, casi imperceptible, la mujer no ve venir la destrucción hasta que es demasiado tarde y su marido se ha ido. Este proceso es lento, es erosivo y suele cegarla de modo que no ve su propia responsabilidad en el asunto. ¿Sí? Y repite sus errores vez tras vez hasta que es demasiado vieja y fea para atraer a otro hombre que llega a formar parte de su vida. Ahora, consejo, desarrollemos un nuevo hábito. Dice, piensa en lo que hace tu marido que más te irrita. Yo hice mi lista. Yo tuve que sacar porque les decía la semana pasada que el Señor ha venido trabajando en mi corazón porque me he vuelto muy irritable. Entonces he tomado esa listica y me he puesto la tarea de anotar aquellas cosas que he detectado que me irritan y que me molestan. Y, y me he impactado de ver que a veces son cosas que realmente no ameritan como que mi irritabilidad, no ameritan mi enojo, no amerita nada de eso. Y he tenido que llevarle esto al Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque lo único que yo he descubierto, por eso les decía hoy, que hay necedad en mí. Piensa en lo que tu marido, lo que más te irrita. Ahora piensa, yo no alcanzo a ver el cuadro completo. No sé lo que Dios está haciendo en la vida, en mi vida, ni en la vida de mi marido. Mi actitud crítica es un pecado mucho más grave que los hábitos de él. Y este espíritu crítico me daba cuenta en mi vida que a veces se practica tanto en el matrimonio, que ya se vuelve natural. Es muy natural usted criticar lo que su esposo dice, hace o deja hacer. Es muy natural criticar y observar todos sus errores, todas sus falencias, todas sus equivocaciones y nosotras estar ahí para decirle, esto no está bien, esto tienes que mejorarlo, mira esto, y estar todo el tiempo con este espíritu crítico, queriendo nosotras que así vamos a ejercer presión para que haya un cambio. Mi actitud crítica es un pecado mucho más grave que los malos hábitos de él. Yo soy culpable de blasfemar la palabra escrita de Dios cuando no amo ni obedezco a mi marido. Por tanto, voy a abandonar mi campaña contra él en relación con este asunto. Y por lo que a mí toca, le corresponde a Dios dirigir a mi marido y rearguirlo. Voy a confiar en Dios. Muchachas, no nos corresponde. Al Señor le corresponde. Por eso quería compartirles de este versículo de Romanos 12:2, porque nosotras podemos llenar nuestra mente de tantas cosas y tenemos hoy en día tanto acceso a alimentar nuestra mente, computador, celular, bueno, una cantidad de cosas. Y ahí nos estamos nosotras maquinando con todo lo que tenemos que hacer diariamente. Pero el Señor dice en su palabra, no os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos a este mundo. No nos moldeemos. Esa palabra conforméis. Es como cuando usted hace una gelatina y la gelatina tiene la capacidad que en el molde en el que usted la eche, la agregue, la gelatina coge y se amolda rápidamente y luego queda durita con el molde en el que usted lo aplicó. Pero la palabra de Dios dice de ti y de mí que no seamos así, no seamos gelatinas, que tengamos la capacidad de no amoldearnos a este mundo, sino que todo lo contrario, la Biblia dice que debemos de ser transformadas por medio de algo, que esa transformación viene por medio de algo. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro corazón, de la renovación de nuestro entendimiento, que es el centro de nuestra vida. Renovar el entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
y que podamos avanzar nosotras en en esa labor. Yo sé que quizás algunas en el día de hoy pueden estar diciendo, muy bueno para las que todavía están casadas. Y si estás casada, déjame decirte que aún hay esperanza para que tu mente sea transformada. La que está diciendo yo soy separada o soy divorciada y para mí ya no hay esperanza porque esto debí haberlo aplicado cuando estaba casada, déjeme decirle que aún tú has sido llamada por el Señor para ser transformada y renovada desde tu interior. No importa la condición en la que estemos, nuestro corazón debe ser transformado, porque entonces la necedad, así como la podemos aplicar en nuestro matrimonio, también la necedad la podemos aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida. Voy a mostrarles algo. Yo sé que algunos de ustedes utilizan este tipo de tarritos. Yo tengo este realmente eran de unas brevas que un sobrino muy lindo al que quiero mucho me regaló, porque niñas me encantan las brevas, para las que no sepan. Me encantan mucho las brevas y él me regaló este detallito, pero luego yo lo reutilicé y ahora tengo por aquí unas semillitas que uso en la comida, ¿cierto? Y luego cuando me acabe esas semillitas puedo reutilizarlo y puedo agregar otra cosa que quiera guardar aquí. No importa el contenido, ¿cierto? El molde, el vaso o el frasquito no pierde su diseño. Y yo pensaba mucho en esto y le decía, Señor, realmente las etapas de nuestra vida que están interiormente, las etapas que estemos viviendo en nuestra vida, sea que estemos solas porque somos solteras aún, porque no nos hemos casado, sea que estemos casadas, sea que estemos divorciadas, sea que estemos separadas, sin importar, nosotras fuimos diseñadas por Dios como ayudas idóneas, ayudas idóneas. Y ese molde, ese diseño de Dios no es cambiado por las diferentes etapas que estemos viviendo o por la situación en la que nos encontremos ahora. Lo de adentro puede variar, las etapas pueden variar, pero seguimos siendo ayudadoras. Y desde ese punto, muchachas, yo les animo en esta mañana, de todo corazón les animo, a que si usted de pronto es soltera aún porque aún no se ha casado, tú necesitas ser transformada, renovada, y aún en ello necesitamos que esa necedad salga de nuestra vida. Esa terquedad a resistirnos a la palabra de Dios sea quitada de nuestra vida. Si tú eres divorciado o separada, también el Señor quiere trabajar en tu corazón para que esa necedad sea erradicada y quitada de nuestra vida. Y si tú eres casada, porque como yo soy casada, yo sé que el Señor quiere que esa necedad sea erradicada de mi vida. Yo sé que el Señor quiere eso, porque el Señor quiere transformarnos a su imagen, quiere transformarnos, no comparándonos con cualquier cosa terrenal, sino que Dios quiere transformarnos a la medida de Cristo. Y eso uno puede decir, wow, qué obra tan preciosa la que estás haciendo a mí. Tú me embelleces para encontrarme con mi Señor. Tú me embelleces, Señor, para yo ser como mi Señor. Cada día parecerme más a mi Jesús. Eso es una gran bendición. Que el Señor nos ayude. Las invito para que oremos. Oremos y le demos gracias al Señor por este buen tiempo. Bendito Padre que estás en el cielo y que yo sé, Señor, que estás aquí en medio de nosotras, por medio de tu Espíritu. Cuán precioso es, Señor, saber que tu Santo Espíritu obra en cada corazón. Señor, quiero darte gracias por mostrarme mis debilidades, por mostrarme mis pecados, Señor. Yo no voy a dar cuenta, Señor, por los pecados ajenos, pero puedo ver los míos porque tú me los revelas, Dios.
Señor, y quiero darte gracias por tu amor infinito, por lo que tú haces en mí, Señor, y porque tú llevas nuestros corazones de rodillas ante ti a pedirte perdón. Y en esta mañana, Señor, yo soy la primera en decirte, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por toda la necedad que aún quizás, Señor, hay en mi corazón, Dios. Por toda esta necedad, Señor, que tú me has mostrado que hay en mi corazón, Señor, y que debe de ser erradicada de mi vida, Señor. Yo te ruego, Señor, para que nos ayudes a ser mujeres sabias, mujeres de edificación, mujeres que ayuden, Señor, a edificar tu iglesia, no a destruirla. Mujeres, Señor, que si tú las tienes para un llamado, Dios, de estar casadas o no tienes un llamado para ellas en el matrimonio, aún así, Señor, que esos corazones puedan ser transformados, que esos corazones puedan ser lavados, regenerados, Dios. Yo me impacto de ver tu amor tan grande tu amor. Señor, al mostrarnos el impacto que tiene la necedad en nuestros corazones, la necedad destruye, Señor, destruye nuestras familias, destruye a las personas cercanas que tenemos con nosotros, que viven con nosotros, destruyen en medio de nuestros trabajos, destruyen en medio de nuestra iglesia como miembros, Dios. Por favor, Señor, quita de nosotras toda obstinación, toda rebeldía, Dios, toda necedad, Señor. Padre Santo, que tú seas obrando en nuestros corazones, como has venido trabajando en cada una de nosotras, Señor, lo sigas haciendo. Señor, ayúdanos a ser transformadas en nuestra manera de pensar. Ayúdanos a tomarte a ti como ejemplo, porque tu palabra dice, Señor, que cuando tú fuiste ofendido, humillado y pisoteado, tú no te defendiste, Señor. Tu palabra dice que tú no abriste tu boca. Tú no reclamaste tus derechos, sino que tú sufriste lo propio, Señor, voluntariamente. Padre, enséñanos a ser como tú. Enséñanos, Señor, a negar a nuestros propios derechos, Señor, a morir cada día más a nosotras mismas para glorificarte, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, tenemos un buen tiempo ahorita entre nosotras. Eh, Voy ya a parar la grabación, ¿cierto? Para que podamos tener un tiempo más íntimo en cuanto a lo que ustedes quieran compartir. Entonces, permítanme.